Boom. Empezamos. Terrorismos dejar a una familia sin techo, que alguien tenga que pedir para tener. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast La Mecha. Esperamos que hayáis tenido unas buenas fiestas y todo eso. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está de bastante actualidad, que es la represión al movimiento de vivienda y obviamente la situación tan problemática que tenemos en la vivienda en general. Para eso, bueno, ahora les presentaremos. Primero vamos a hablar con... ¿Cómo te llamabas, has dicho? Alex. De la APA de Vallecas, del movimiento de vivienda de aquí del barrio madrileño de Vallecas, y luego hablaremos con Diego de Guadalajara. Muchas gracias, Alex, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, Ale, para comenzar, nos gustaría que nos hiciera una pequeña síntesis de la problemática de la vivienda en la Comunidad de Madrid, así a grandes rasgos, un poco generalizado. Sí, yo creo que nadie escapa un poco de este problema que vemos que cada día los alquileres están subiendo cada vez más, el precio de la vivienda sube cada vez más, que es casi imposible acceder a una vivienda en el mercado del alquiler, primero por las condiciones que imponen a las que no puede acceder casi nadie, tanto ya sea de fianza, salario mínimo que te exigen, etcétera, a los precios tan abusivos que llegan a superar el 60% del salario medio. Los desahucios, el gobierno lleva prometiendo desde que entró que iba a paralizar los desahucios, todas las medidas y decretos que han hecho han sido insuficientes y no solo no han conseguido paralizar todos los desahucios, sino que nos vemos todas las semanas teniendo que ponernos en las puertas a poner nuestros cuerpos para paralizar los desahucios. Y no solo esto, sino que desde el gobierno progresista, que también prometió derogar la ley Mordaza, la ha aplicado más que los gobiernos anteriores y vemos como las sanciones por movilizarte y pelear por el derecho a una vivienda van aumentando cada día más. Vale, la siguiente pregunta, o sea, te queríamos preguntar también qué es, pero ya la has respondido. Nos ha vuelto a pasar lo que nos pasa con todos los invitados, que os hacemos una pregunta y respondéis a las siguientes también. Que era un poco, aparte de cómo es la situación de la vivienda, que todos sabemos que es pues cada vez llegamos más apurados y todo eso, que es todo aquello de este gobierno que ha prometido y dice que ya lo ha solucionado todo, pues que en realidad que es lo que no ha hecho, pero ya más básicamente lo has dicho, pero pues si te has dejado algo, aparte de no regular los alquileres, no prohibir los desahucios, no derogar la ley Mordaza, todo eso, pues todos estos problemas que decían que iban a solucionar y que no han hecho, vosotros que estáis trabajando ahí día a día con afectados y demás, si lo podéis ver más, si tienes algún... Sí, a ver, el gobierno igual que los gobiernos anteriores, no solo no ha solucionado el problema de vivienda, sino que lo que ha hecho, todas las medidas que han hecho son parches que al final, en última instancia, terminan sirviendo en beneficio de la especulación y de los especuladores. Es decir, no solo no se ha bajado el precio del alquiler ni de la venta, sino que lo que se han dado son ayudas que al final, en última instancia, terminan permitiendo la subida del precio al final esas ayudas terminan en el bolsillo de los rentistas y de los especuladores. No se ha limitado el turismo, cada día se conceden más licencias turísticas y vemos que en Madrid el número de pisos turísticos va en aumento. No solo no se ha utilizado la vivienda de Sareb, vivienda que ya se pagó con dinero público o todo el dinero que se destinó a rescatar a los bancos en la anterior crisis, como la vivienda de CaixaBankia, que al final absorbió a Bankia, que ya fue rescatada con dinero público y de la que a día de hoy el Estado es el accionista mayoritario. No solo esa vivienda no se ha puesto al servicio público y formar parte del parque de vivienda pública, sino que se está mal vendiendo a precio a los fondos para que sigan especulando con ella. Por otro lado, vemos que cada día afloran más las empresas de desocupación que utilizan la fuerza, el chantaje y las amenazas para acosar e intentar expulsarnos de nuestra vivienda. Y no solo no se limitan estas empresas, no se prohíben estas empresas de desocupación, sino que las ponen a entrenar a la Policía Nacional. Y recientemente también aquí en la Comunidad de Madrid, como que se han hecho muy famosas, entre comillas, las viviendas públicas, tanto de la Agencia de Vivienda Social de Ayuso, de competencia autonómica, como de la empresa pública del Gobierno Central, que justamente hoy, 13 de enero, hemos conocido que se han recuperado, como ellos dicen, 3.300 viviendas, 2 millones de metros cuadrados de suelo público y 30.000 viviendas que pertenecían al Sareb,
¿Qué nos puede decir un poco al respecto de estas empresas públicas de vivienda? Sí, es decir, el Gobierno ha prometido hoy que va a movilizar va a transferir esas viviendas de Sareb para formar parte del parque de vivienda pública, que recordemos que el parque de vivienda pública de España es ridículo y es el más pequeño de Europa, que llega a ser el 1% del total de viviendas que hay en el Estado español. Estas promesas ya lleva tiempo nombrándolas de vez en cuando el Gobierno, como todos los titulares que hace cada X tiempo, que se quedan siempre en titulares, nunca llegan a ser nada real. Lo que pensamos por el anuncio del Gobierno, aparte de que seguramente no llega a nada, sino que habla de una transferencia y seguramente sea una recompra, de nuevo, de toda esa vivienda de Sareb por parte del Estado o de las comunidades para ponerlas en alquiler. De esas 30.000 viviendas, parte de la que van a movilizar son viviendas que ya están habitadas a día de hoy y de las que muchas personas de la Asamblea ya viven en estas viviendas y tienen contratos de alquiler con la Sareb. Seguramente estas viviendas sean vendidas con estas personas dentro y vuelvan a ser compradas por parte del Estado. Bueno, después para hablar un poco de lo que es la empresa de vivienda pública y de la vivienda pública en este país, pues habría que hablar de que la vivienda pública, pues eso se está vendiendo. Vemos como cada 2 por 3 han vendido y mal vendido vivienda a fondos, como esta vivienda no tiene una temporalidad, es decir, no debería ser permanente en el tiempo, es decir, que no se caducara estos contratos de alquiler. Pensamos que la vivienda debería ser permanente. Y por otro lado, creemos que hay que acabar con el concepto de vulnerabilidad que exigen para acceder a estas viviendas, que creemos que lo que buscan es generar exclusión y fomentar el asistencialismo, obligándote a demostrar continuamente con papeles de que tienes un carnet de pobre, es decir, tienes que estar demostrando continuamente que te mereces un poquito de limosna porque eres muy pobre, y dejando fuera a mucha gente de un derecho fundamental como es el acceso a una vivienda digna. Vale, ahora después de haber visto claramente todo lo que el gobierno no está haciendo, todo lo que está prometiendo y no está haciendo, y lo mala y lo que bueno, que cualquiera que nos esté escuchando, cualquiera que tenga un alquiler o una hipoteca, pues lo sabe de sobra, ¿no? Si tiene la suerte de poder pagar un alquiler o una hipoteca, sabemos de sobra cómo está de mal el problema de la vivienda. ¿Qué podría hacer el gobierno? ¿Qué debería hacer el gobierno o un gobierno que realmente quisiera poner, aunque sea una mínima solución efectiva a este problema? ¿Y qué es lo que le pedís desde la PA, desde las asambleas de vivienda, al gobierno que haga de una vez por todas? Claro, desde la Asamblea de Vivienda no creemos en pedir nada al Gobierno porque consideramos que el Gobierno no nos va a conceder nada, y a lo largo de nuestra trayectoria hemos visto como todas las concesiones que ha hecho el Gobierno al final por vía de negociación, de tramitación de leyes no han servido de nada. Creemos que las victorias que consigamos serán arrancadas y serán derechos que arranquemos al Gobierno por medio de la lucha y de la organización. Entre estas medidas, pues con objetivo de las manifestaciones que se han realizado, en la Asamblea de Vallecas hemos empezado a pensar algunos de los puntos y de las demandas concretas que creemos que habría que conquistar como derechos. Entre ellas sería, por ejemplo, la bajada generalizada del precio de la compra y del alquiler, la ampliación del parque público de vivienda mediante la incorporación de la vivienda vacía y la vivienda rescatada ya con dinero público de Sareb, CaixaBankia y otras entidades. Por último, que la construcción de viviendas nunca pueda ser vendida y bajo ningún concepto, y siempre puesta en alquiler y a un precio proporcional al salario y a las necesidades familiares. La limitación del alquiler turístico, el fin de los desahucios y el corte de los suministros, y la desjudicialización de la ocupación y el desmantelamiento de todas las empresas de desocupación. Y tocando un poquito ya nuestro tema, hablando un poco sobre también la represión, que obviamente cuando cualquier movimiento popular intenta ponerle un palo a las ruedas del capital, aparece la represión, y el movimiento de vivienda no iba a ser menos. ¿Cómo se ejerce esa represión al movimiento de vivienda? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo afecta sobre todo también la represión a los movimientos de vivienda, a la problemática de la vivienda? ¿Y cuál es la intencionalidad a la hora de reprimir al movimiento de vivienda? La represión al final busca proteger los intereses del Estado y de los especuladores para seguir lucrándose de un derecho fundamental como es la vivienda. Por otro lado, la represión busca pues desorganizar, generar terror y desarticular los movimientos y a la gente que creemos que emprendemos una lucha por este derecho.
esta violencia a veces es directa a través de multas y violencia policial, y otras veces es estructural a través del miedo, la coacción, etc. Por ejemplo, vemos como el gobierno más progresista de la historia, que prometió ya en sus inicios la derogación inmediata de la ley Mordaza, no solo no la ha derogado, sino que la ha aplicado más que ningún otro gobierno. Es decir, desde que se aprobó la ley Mordaza se han impuesto más de 2 millones de multas en euros. Recientemente aquí en Vallecas, en el desahucio de Pilar, más de 30 personas fuimos multadas con multas de 600 euros, que en total suman unos 18.000 euros. Con lo que buscan al final es desgastar a las personas, impedir que la gente vaya a los desahucios porque no pueda seguir asumiendo esas multas, y desorganizar al final la organización popular y evitar que podamos seguir peleando por nuestros derechos. No solo se ejerce la represión a través de estas multas, sino que vemos también como los operativos y la intimidación que generan en los desahucios cada vez mayor. Es decir, en el desahucio de Pilar llegaron a utilizar 3 drones, helicópteros, acordonaron la calle desde 12 horas antes, desde las 6 de la tarde, acordonando la calle y pidiendo que cualquier persona pudiera proceder a acercarse al portal para defender el portal de Pili. Pili es una compañera que por un problema de violencia machista tuvo que huir y encontró una casa para vivir, de la que CaixaBank intentaba expulsarla. Vemos también cómo el problema de la vivienda genera que las mujeres no puedan huir de sus agresores y muchas veces se ponga en peligro su vida directamente. Nosotros exigimos a nivel antirrepresivo la derogación de todas estas leyes y la devolución el sobreseimiento de estas sanciones y la devolución de todas las multas, y ya está. Me ha dejado bastante impresionado lo de 12 horas antes, lo de las 6 de la tarde del día anterior, porque no sé si ya había pasado alguna vez, pero yo no lo recuerdo. Es decir, yo que cuando era más joven iba a desahucios y demás, sí que recuerdo cuando sabías que querían desahuciar a toda costa, que acordonan las calles y los portales y, bueno, militarizan los barrios con un montón de lecheras, pero lo habitual era, yo qué sé, se desahuciaron a las 8 de la mañana, pues que acordonaran a las 5 de la madrugada, más o menos. Pero desde las 6 de la tarde del día anterior me parece una pasada. Sí, es decir, esta era la primera vez que se montaba un operativo de este tipo. Es decir, hasta el momento no ha vuelto a pasar y no había pasado antes, pero vemos cómo el Estado pues, va perfeccionando su mecanismo de represión para evitar que luchemos. ¿Y esta represión cómo la afrontáis? Es decir, esta represión la afrontamos de forma organizada para fortalecernos en colectivo y para seguir peleando y defendiendo nuestros derechos. Es decir, consideramos que si intentar parar un desahucio es delito, somos culpables de ello y vamos a seguir haciéndolo. Es decir, creemos que todo lo que tenemos que hacer contra la represión es seguir fomentando esta desobediencia y esta lucha al intento de desorganizarnos y desarticularnos por parte del Estado. Pues ya para ir acabando, un par de cuestiones. Bueno, por un lado, si hay alguna cosa más, alguna conclusión, alguna reflexión que quieras aportar, que no te hayamos dado pie a ello con las preguntas o lo que sea. Y sobre todo, qué mensaje trasladar pues a quien quiera estar, un poquito, la gente que esté preocupada por el problema de la vivienda, que supongo que somos todos, porque con los precios que hay hoy en día, pues que más que menos estamos jodidos con el tema de la vivienda. Entonces, pues si hay alguien que esté pensando en empezar a luchar por ello o a movilizarse por ello, o que esté harto de tener que pagar 1.000 y pico euros y lo que decías tú antes, y fianza y depósito y no sé qué, no sé cuántos, pues qué puede hacer la gente para tratar de revertir esta situación. Es decir, al final la forma, como hemos estado diciendo, es la organización y la lucha. Por eso animar a la gente a unirse al sindicato o al colectivo de vivienda de su barrio para entre todos seguir organizándonos y plantando cara a un Estado que intenta arrebatarnos cada día más nuestros derechos. Esa es la única forma que tenemos de conseguir una vivienda digna y poder seguir en comunidad y organizándonos. Pues no nos hemos dejado nada, ¿no? Yo creo que no. Pues nada, Alex, muchas gracias por estar con nosotros y vamos hablando estos días. Nada, gracias a vosotros. Y bueno, pues estamos hoy también con Diego de la plataforma antirrepresiva de Guadalajara. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas. Es uno de los afectados de uno de los 8 de CaixaBank.
8 personas que van a ser juzgadas dentro de poco, además, dentro de menos de un mes, por una acción en una sucursal bancaria hace bastantes años, en lo que era una protesta para intentar impedir el desahucio de una familia trabajadora allí en la provincia de Guadalajara. Y bueno, le hemos traído también para que nos cuente un poco, que nos hable de su caso, de cómo está la situación de la vivienda también en Guadalajara, de cómo están afrontando este proceso y todo lo demás. Como hemos empezado la charla hablando un poco más centrado en la Comunidad de Madrid, con la PA de Vallecas, sin embargo también queremos reflejar hoy en este podcast que la problemática de la vivienda, los desahucios, no son solamente un problema de las grandes urbes, de las grandes ciudades, no es solo Madrid ni Barcelona, sino que en las provincias más pequeñas, ciudades más pequeñas, también nos encontramos con esta problemática. Por eso hoy, Diego, queremos que nos presente un poco cuál es la situación en la ciudad de Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, respecto al tema de la vivienda. Bueno, a ver, es verdad que parece, digamos, es verdad que las grandes capitales suelen acaparar un poco los titulares sobre la problemática de la vivienda. Y bueno, es verdad, en Guadalajara es una ciudad que tiene dos hándicaps. Uno es que es una ciudad, Guadalajara capital por lo menos, y sobre todo lo que es el núcleo urbano del corredor de Henares es muy próximo a la Comunidad de Madrid. Bueno, y una parte se desarrolla dentro de la Comunidad de Madrid, y esto implica que lo que era una ciudad provinciana, dicho mal y pronto, se ha convertido, por un lado, por el hecho de la instalación en todo este ámbito del corredor de grandes multinacionales, sobre todo dedicadas al sector de la logística. Ha habido una gran corriente migratoria desde la Comunidad de Madrid hasta Guadalajara, buscando normalmente opciones de vida más económicas. Cuestión que ha sido aprovechada sobre todo por el sector financiero y por los fondos de inversión, por los bancos y por el sector inmobiliario, que el sector inmobiliario son los bancos, o sea, no es otra cosa, para generar una burbuja especulativa. Es decir, hoy, por ejemplo, concretamente hoy, el sindicato de inquilinas de Guadalajara ha denunciado que, por ejemplo, en Guadalajara capital existen han dado una cifra exacta, pero existen casi 1.500 viviendas vacías, muertas, es decir, que no salen ni al mercado del alquiler ni al mercado de la venta, porque son digamos, entre comillas, el ejército de reserva de viviendas que sirven para influir en los precios del alquiler. O sea, gracias a que hay una acción decidida, permanente, organizada por parte de los fondos buitre y del sector bancario de extraer viviendas del mercado, gracias a eso se pagan precios más altos. De hecho, esto yo lo supimos hace poquito a través de una publicación del Centro de Estudios de CaixaBank, que no es nada sospechoso de ser afiliado al sindicato de inquilinas, que dice que Guadalajara es un caso de estudio a nivel internacional, a nivel económico, de lo que ellos llaman el efecto mancha de aceite. Claro, obviamente estos grupos de estudio financieros pues explican el capitalismo como si fuera una especie de fenómeno natural. No hablan de responsabilidades, ni de actores, ni de nada por el estilo. Viene a decir que ahora mismo en Guadalajara se pagan los mismos alquileres que en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Qué barbaridad. O sea que ya no es, olvidémonos, de hecho, esto es algo que hasta se traslada incluso a los pueblos, ¿eh? Es decir, digamos, sabéis que Guadalajara, digamos, es la estación final del núcleo madrileño de cercanías, por ejemplo, pero luego están pueblos que se van más allá, que son Torija, Sigüenza, etcétera, que ya están teniendo precios que se están aproximando ya incluso a los de Madrid capital. O sea que realmente incluso la situación es invivible incluso en las zonas rurales. Sí, vamos, que no tenemos escapatoria ya por ningún lado Muy pocas. a esto para el auge de los precios y demás. Vale, pues una vez visto un poco que la situación de la vivienda es tan horrible y tan problemática en todos lados, queríamos pasar un poco a que nos contaras vuestro caso, qué es lo que pasó, de qué os acusan, qué es lo que hicisteis o no, en qué campaña, cuándo, etcétera. Pues mira, lo que pasó en relación al caso de las 8 de CaixaBank, pues
realmente, si te soy sincero, fue una de las acciones de protesta más, entre comillas, normales que solía tener en aquella época la plataforma de afectados por la hipoteca, porque era una acción que se hacía habitualmente, la hacíamos muy a menudo, entre otras cosas era una acción eficaz que consistía en básicamente interrumpir el trabajo de una sucursal bancaria para poder salir de ella con al menos alguna solución temporal que nos permitiera ganar algo de tiempo en casos sobre todo muy extremos. El caso de la compañera que estábamos allí con ella, Paola, ella había ocupado de hecho, había ocupado un grupo de chalets de estos que se habían hecho durante la época de la burbuja inmobiliaria, ella y otras familias, que son esa bolsa de viviendas vacías que suelen tener los bancos precisamente pues, para influir en los precios. Bueno, y la habían ocupado y había un compromiso que había tenido en ese momento el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo de que, digamos, fue un compromiso de campaña electoral que había hecho el Partido Socialista, era que en el municipio no iba a haber desahucios a partir de entonces. Y bueno, pues nosotros nos fuimos allí a hacer efectivo ese acuerdo, ¿no? Entre comillas, lo estoy diciendo. Y bueno, lo cierto es que en un momento a lo largo de la jornada, que insisto, fue una jornada muy normal, fue realmente la protesta en el interior de la sucursal, tampoco se desarrolló, tampoco hubo algún episodio así más de tensión, pero no fue especialmente conflictiva, ni siquiera por parte del personal de la sucursal, ¿eh? O sea, es decir, ni siquiera el propio personal lo veía con malos ojos. Lo cierto es que hay un momento en el que nosotros estábamos negociando la paralización de un juicio de desahucio que se iba a celebrar en los próximos días. Hay un momento como que estábamos a punto de conseguirlo y llega la hora de cierre y hay una orden política que nosotros la atribuimos directamente al que era entonces subdelegado del gobierno en Guadalajara. El subdelegado del gobierno, para ser francos, es el responsable político de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la provincia. Donde se procede al desalojo de la sucursal, al desalojo forzoso y a la detención de todas las personas que estábamos allí. ¿Qué es lo que ocurre? No sé si os acordáis, pero bueno, de hecho, esto se habla erróneamente. Se habla erróneamente cuando se dice que, bueno, esto hay mucha gente que me lo dice, bueno, os detuvieron por la ley Mordaza, ¿no? No, no nos detuvieron por la ley Mordaza. En el año 2015 se produce una triple reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, por un lado, que efectivamente es lo que se llama popularmente como ley Mordaza, pero hay una reforma del Código Penal también. Hay un endurecimiento de penas en un montón de cosas y se instituye un delito, que es el delito de allanamiento de establecimientos abiertos al público, que se configura como delito leve y es un delito que se crea para estas formas de protesta, es decir, para habilitar a las fuerzas de seguridad a desalojar e imputar un delito leve de allanamiento de establecimientos abiertos al público. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, es un delito leve. Nosotros estábamos totalmente convencidos de que eso podía ocurrir, conocemos el Código Penal y ¿qué es lo que ocurre? Que también la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que no se puede detener a alguien por un delito leve, ¿no? Un delito leve tiene que, para que haya una detención por delito flagrante, tiene que haber un delito, lo que se llaman delitos menos graves o delitos graves. Claro, ya nos habían detenido. ¿Cómo se justifica la detención? Pues entonces ahí viene ya la catarata de imputaciones y la fábrica de montajes de la Guardia Civil por un lado y del grupo CaixaBank por el otro. Entonces tienen que aderezar la acusación o el motivo de la detención para justificar una detención, porque si no, lo máximo que podría haber ocurrido es que nos hubieran sacado forzosamente de la sucursal y como mucho, bueno, pues citarnos otro día para un juicio, lo que eran los antiguos juicios de faltas. Y el caso de que ahora estamos en un momento en el cual se nos imputa un delito de coacciones, un delito de desórdenes públicos, un delito de resistencia grave a la autoridad, un delito de desobediencia grave a la autoridad, y no sé si me estoy olvidando algo más, pero alguno por ahí coleando.
Y bueno, ese es el estado procesal en el que estamos. Luego ya comentamos, si os parece, las valoraciones que hacemos al respecto. ¿Esto cuándo es a todo esto? Es decir, ¿cuándo os juzgan? O sea, ¿cuándo os detienen? La detención fue el 5 de diciembre del año 2017. O sea, además me acuerdo que lo hicimos un día antes ¿De la Constitución? del Día de la Constitución, porque esto, pues también, esto es otra de las cosas que también hacíamos, es que era muy normal, ¿no? Es decir, nosotros lo del tema de hacer las ocupaciones de las sucursales un día antes del fin de semana o un día antes de un puente, entre otras cosas lo hacíamos porque el personal lo que quiere hacer cuando llega la hora de cierre es quiere irse de vacaciones, ¿no? Entonces, y eso también nos servía porque, bueno, pues de alguna manera jugábamos también con su ansiedad, ¿no? Me quiero ir a la playa, me quiero ir de camping, me quiero ir donde sea, ¿no? Y bueno, de hecho, la idea inicial, cuando se nos detiene, esto nos lo transmite uno de los guardias civiles, era que pasáramos las 72 horas de rigor, porque supuestamente no había juez de guardia, o el juez de guardia no estaba. Y fue básicamente por la concentración de un montón de gente a las puertas del cuartel de la Guardia Civil de Guadalajara, por lo que nos liberaron. De hecho, pues de casualidades de la vida, resulta que uno de los compas que fue detenidos es profesor de la escuela de adultos de aquí de Guadalajara, y resulta que entre una de las guardias civiles que estaba en la custodia nuestra había sido alumna suya. Entonces nos dice, bueno, le pregunta, oye, pero esto de que nos detengan por esto, ¿de dónde ha venido? Ella fue la que nos dijo de que había sido una orden del subdelegado del gobierno. Y ante, bueno, esta tropelía, este montaje policial que hoy hicieron de convertir un delito leve en pasar 72 horas en calabozo, ¿cómo vais a enfrentarlo? A ver, en 7 años da para pensar mucho, ¿no? Bastante. 7 años da para pensar mucho. Entonces, en 7 años, claro, la historia digamos, de la represión también evoluciona, la represión también evoluciona, y de alguna manera, cuando empezamos todo este proceso judicial, quizá veíamos, la mayoría yo creo que prácticamente ya todos los imputados estamos viéndolo ya de la misma manera, que la situación es completamente diferente. De hecho, si buscamos la hemeroteca de cómo ha sido la evolución del caso, inicialmente nuestra idea era incluso participar del proceso judicial, es decir, incluso reivindicar políticamente dentro del propio proceso. Pero lo cierto que estamos viendo en el último tiempo, todo lo que ha pasado con el caso de pues, las 6 de la Suiza, el caso de los 6 de Zaragoza, la gente que tenéis allí en Madrid también imputadas o juicios que ha habido pues, por los temas contra Vox, etcétera. Lo que está ocurriendo es que existe un patrón, lo que se detecta es de que hay un patrón generalizado, es decir, que por mucho que nuestra estrategia de defensa dentro y fuera del juicio sea impecable, realmente lo que estamos colaborando al final es con una farsa o con un proceso judicial cuya sentencia ya está firmada, escrita y redactada. Entonces, nosotros ya de un tiempo a esta parte, yo creo que el clic fue el caso de las 6 de la Suiza. No sé si sabéis, pero bueno, el caso de las 6 de la Suiza, hay una frase que a mí me pareció lapidaria cuando salió era Gómez Bermúdez, que había sido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que fue el abogado de la pastelería La Suiza en ese proceso. Dijo unas declaraciones posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo que ratificaba el ingreso en prisión de la gente de la CNT de allí de Gijón. Decía, ahora se tendrán que cuidar muy mucho de lo que piden y cómo lo piden. Claro, cuando ya estamos a este nivel, es decir, cuando ya de alguna manera ya se está consagrando judicialmente la idea de que cualquier acción política organizada se va a convertir en delito, pues poco ya podemos intervenir en un proceso judicial. Es decir, al final, si nosotros nos sometemos a un proceso judicial en el que las cartas están marcadas,
pues entonces la única solución y la única forma que vemos de encararlo es no respetar las reglas de ese proceso judicial. Nosotros creemos que ha habido una tendencia errónea por parte de muchos movimientos sociales en el último tiempo y que, bueno, que todavía creo que estamos a tiempo de atajarla, por supuesto, es que la lógica que se ha seguido siempre es precisamente participar e intervenir de este tipo de procesos judiciales, ¿no? Es decir, existía, yo creo que una idea de fondo, ¿no? Una especie de esperanza, entre comillas, entre la mayoría de la gente que estaba imputada en este tipo de procesos, en que en algún momento iba a haber algún signo de magnanimidad por parte del Estado, ¿no? Es decir, de que, bueno, de que si me pueden condenar, pero me condenarán poco, o siempre estaba la idea esta de que en algún momento, pues bueno, que la justicia o que el Estado burgués no va a ser tan malo, ¿no? O va a ser solo o parcialmente malo. Y eso yo creo que ha sido un error gravísimo en el que se ha incurrido en muchísimos casos. El caso de los de Zaragoza fue un caso evidente de esta lógica. El caso de las Islas Suiza fue un caso evidente de esta lógica. Y yo creo que tenemos que romper ya con esa dinámica. Tenemos que romper urgentemente con esa dinámica porque, digamos, si bien desde la muerte de Franco nunca ha dejado de existir presos políticos en el Estado español, lo cierto es de que la tendencia es a aumentar, no a disminuir. Entonces tenemos que romper. ¿Y esto cómo lo vais a materializar, este romper con el proceso judicial y demás? Bueno, nosotros lo que hemos, en primer lugar, nosotros no nos vamos a presentar al juicio, ¿no? Es decir, nuestra idea es ganar la batalla judicial o política es fuera de la sala de audiencias. Nosotros no creemos que vaya a haber que la sala de audiencias sea el lugar idóneo donde reivindicar los derechos de la clase obrera. Los derechos se tienen que reivindicar fuera. Lo que nosotros inevitablemente queremos es crear un verdadero movimiento de insumisión judicial ante este tipo de procesos políticos, porque son procesos netamente políticos, donde el mensaje que se traslada es de carácter político. La Fiscalía General del Estado, año tras año, yo creo que desde la muerte de Franco, prácticamente en sus memorias, establece como patrón de persecución cualquier movimiento social que desborde de alguna manera, cualquier movimiento popular que desborde los márgenes de la legalidad es objeto de persecución. Eso es algo que las fiscalías, los diferentes gobiernos lo han mantenido siempre y ahora, pues, con los gobiernos más progresistas de la historia, pasa exactamente lo mismo. Es decir, de hecho, en la última memoria de la Fiscalía General del Estado se sigue hablando de que los movimientos sociales, la radicalización, todas esas con una terminología de lo más ambigua, pero somos objeto de persecución. Por tanto, entendemos que la única forma de romper esta estrategia represiva del Estado es que todas las personas que estamos involucradas en este tipo de procesos actuemos de la misma manera. Es decir, tenemos que tener un mensaje único frente a la represión. Es decir, y el único mensaje que se puede trasladar, incluso con los riesgos que esto supone, con los riesgos, somos conscientes de los riesgos que esto supone, pero digamos, las compañeras de las Islas Suiza no asumieron esos riesgos y van a entrar en prisión igual. Entonces, el riesgo está, la posibilidad de entrar en prisión está, por lo tanto, ahora mismo ya no cabe lamentarse. Es decir, lo que hay que hacer tiene que haber una política ofensiva. ¿Y la política ofensiva en qué consiste? En que vuestras reglas no nos van a amedrentar. El Estado, sobre todo además esto se nota mucho con las acusaciones de las diferentes fiscalías, ¿no? Siempre hace lo mismo. Te pide muchas veces, aunque es verdad que en muchos casos luego los procedimientos a veces terminan en nada, pero las fiscalías muchas veces formulan acusaciones de altas peticiones de cárcel precisamente como una forma también de amedrentar a la gente. Eso nosotros lo hemos vivido. Es decir, cómo a partir de este tipo de juicios hemos perdido militancia. O sea, lo reconocemos, hemos perdido.
compañeros y compañeras que se han sentido amedrentados por el Estado. No les culpamos, pero contra esa lógica tenemos que romper. No podemos, porque es que si no a lo que aspiramos es a una sociedad dormida, a una sociedad permisiva con cualquier clase de opresión, y no estamos dispuestos a aceptarlo. Vale, has hablado de que asumís los riesgos de esta estrategia, de ese no presentaros ante el juez y demás. Y bueno, queríamos preguntarte, por un lado, cuáles son esos riesgos, es decir, a qué os estáis enfrentando al desobedecer el llamamiento y no acudir por vuestro propio pie al juzgado el día del juicio, que si no recuerdo mal es el próximo 8 de febrero, si no recuerdo mal. El 10 de febrero. 10, vale, eso, perdona, sí. Y por otro lado también, ¿cómo creéis que esta estrategia puede ayudar al conjunto de luchas populares por nuestros derechos y demás? Mira, las consecuencias, respecto a la primera pregunta, las consecuencias legales. A ver, nosotros ahora mismo tenemos dos peticiones. Una es la de la Fiscalía, que nos pide una pena inferior a 2 años de prisión, y la pena que nos solicita la acusación particular, que es superior a los 2 años de prisión. ¿Por qué digo esto? Porque en función de cuál sea la acusación que el tribunal tome en consideración, el juicio se puede celebrar en nuestra ausencia o tienen que detenernos y ponernos a disposición. Pues normalmente es el ingreso en prisión a la espera de juicio. ¿Vale? Es decir, ¿qué es lo que nos podemos encontrar el día 10 de febrero? Es que el juzgado diga, bueno, que CaixaBank se allane a la acusación de la Fiscalía, por lo tanto el juicio se podría celebrar en nuestra ausencia, o que CaixaBank mantenga su acusación, por lo tanto el tribunal lo que tiene que hacer es suspender el juicio, volvernos a citar, y en la medida en que no nos presentemos, pues declarará la orden de búsqueda y captura. Luego, sí que es verdad que luego esto tiene una consecuencia evidente, ¿no? Es decir, esto de alguna manera es un desafío al tribunal. Es decir, nosotros sabemos lo que supone en el imaginario colectivo de un cuerpo del Estado netamente fascista, qué es lo que supone en el imaginario colectivo de que no se respeten las decisiones judiciales. Pues obviamente nosotros entendemos que eso es un desafío que puede dar lugar a un agravamiento de la condena. No entendemos que no, pero creemos que a estas alturas las cartas están ya echadas. Entendemos que la lógica del perdón del Estado es una lógica errónea, equivocada. Gracias a esa lógica hay muchos compañeros que están en prisión. Gracias a esa lógica hay muchos compañeros que estarán en prisión. Por lo tanto, tenemos que probar otros mecanismos. Al igual que le pasó al movimiento de insumisión contra el servicio militar, que gracias a que dejó de presentarse a las convocatorias que el ejército les hacía para el reclutamiento forzoso, pues terminó con una ley. Fue un pulso que el movimiento ganó al Estado. La ley, al final, ¿qué es lo que hizo? Despenalizó la insumisión al servicio militar obligatorio. Evidentemente, nosotros entendemos de que todos estos procesos son procesos políticos y, por tanto, se ganarán políticamente, no judicialmente. Se ganarán arrancando al Estado una conquista que despenalice. ¿Cuál es esa conquista? Despenalizar la protesta. En España ahora mismo la protesta está restringida y perseguida. Eso es una realidad. Eso lo dicen organismos de derechos humanos, nada sospechosos de estar vinculados al movimiento antirrepresivo de Madrid, como puede ser Amnistía Internacional, como puede ser... No están vinculados, no. Damos fe. Human Rights y demás. No, yo sé que no están en el mar. Y sin embargo dicen exactamente lo mismo que estamos diciendo aquí, ¿vale? Y a modo un poco de llamamiento también, nos gustaría también preguntarte qué puede hacer todas aquellas personas que a día de hoy se ven directamente afectados por el abusivo precio de la vivienda, como toda aquella persona también que le importa un poquito
que se preocupa un poquito por esta problemática tan terrible que sufrimos a día de hoy y que quiere luchar por el derecho a tener un techo digno, a tener una vivienda digna. Mira, el problema que tenemos de fondo con el tema de la vivienda es que, pues como cualquier producto básico, ahora mismo se ha convertido en objeto de mercado. Entonces, lo principal que tenemos que tener los movimientos sociales que estamos metidos en el tema de la vivienda es que tenemos que despojar a la vivienda de su carácter de objeto de mercado. Por ejemplo, cuando decimos hay que seguir ocupando viviendas, hay que seguir ocupando viviendas. Es decir, sabemos el coste que esto tiene, pero hay que seguir ocupando viviendas. Es decir, la única forma de desmontar el andamiaje de negocio que tienen los bancos y el Estado también, porque no olvidemos de que el Estado, es decir, España ha articulado un sistema jurídico que es prácticamente un paraíso para los fondos buitre de todo el mundo. Es decir, España es en el ámbito de la Unión Europea, es un país que es paradisíaco para los negocios de los fondos buitre. Tenemos que despojar a la vivienda del carácter de algo rentable. Igual que pasaría si con los alimentos, es decir, con los suministros, nosotros no nos podemos poner a legislar. Es decir, hubo un error que yo creo que tuvo en su momento la plataforma Afectados por la Hipoteca, que creo que la despojó precisamente de su perfil más peleón. Es cuando se empezó, cuando de la mano del gobierno del PSOE y Podemos en su momento empezaron a legislar, a contribuir a la redacción de una ley de vivienda. Los movimientos populares no tenemos la función de legislar. Nuestra función es exigir, pelear, reivindicar y arrancar, sobre todo. Entonces, nosotros, por ejemplo, este fin de semana tenemos, con el sindicato de inquilinas, tenemos ya organizado un encuentro donde una de las cosas que se va a hablar es estrategias de desobediencia. Es decir, frente a los abusos en el pago del alquiler. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que estamos sosteniendo es la idea de arbitrar los mecanismos para que las familias puedan eludir las subidas que le imponen los grandes caseros. También estrategias legales de cara a la ocupación de viviendas, poder identificar viviendas vacías en manos de fondos buitre, fondos de inversión, etcétera. Es decir, pero no vais a ver en ningún momento una estrategia legal o una estrategia de carácter político, no vais a ver proposiciones no de ley, no vais a ver iniciativas legales que presenta, la gente se hace la foto en la puerta del patio de los leones del Congreso y nada por el estilo. Eso es perder el tiempo. Eso es perder el tiempo. Y creo que eso además es trasladarle a la gente una esperanza falsa, porque se han presentado 80.000 de proposiciones no de ley, mociones, etcétera, que no han servido para absolutamente nada. Lo único que sirvió precisamente para, pues, si os dais cuenta, lo que es en el periodo 2010-2015, que fue el periodo de pinchazo de toda la burbuja inmobiliaria, precisamente fue el periodo de mayor ocupación de viviendas de bancos y de fondos, y fue la época en la que desde digamos, del inicio del boom inmobiliario, fue el periodo en el que más barata era la vivienda. Y eso fue porque la gente se animó, es decir, había un clímax muy grande, había una animosidad, digamos, de que los bancos estaban mal vistos, los fondos de inversión estaban mal vistos, y yo creo que tenemos que volver a eso. Tenemos que hacer un poco de pedagogía en favor de la ocupación, en favor del impago de aquello que no consideramos justo. Tenemos que hacer pedagogía y tenemos que darle la vuelta, por ejemplo, a algo que ahora mismo se ha puesto muy de moda. Es decir, ahora mismo tú vas por las calles de cualquier ciudad y están llenos de alarmas porque la gente piensa que le van a ocupar la casa, cuando eso es una mentira como un piano. Es decir, no digo yo de que no haya habido ocupaciones que puedan haber, que puedan no ser las más deseables, pero es algo que estadísticamente no existe. Sin embargo, ahí están las alarmas, las empresas de seguridad, etcétera. Yo creo que tenemos que volver a hacer la pedagogía esa.
Pues bueno, pero sobre todo siempre que quede claro de forma organizada y que no se ponga la gente ahora loca, cada uno por su lado, Exacto. que para luchar y ganar, que se organice cada uno en la asamblea de vivienda de su barrio, de su municipio, lo que sea, Eso es. y a resistir y desobedecer como vosotros estáis haciendo. Pues por nuestra parte, de momento, nada más. Si quieres añadir algo o quieres decir algo que se nos haya quedado en el tintero, que sea importante, recordar cualquier cosilla. Bienvenido sea. Bueno, pues fundamentalmente, digamos, va a ser en esta semana cuando vamos a lanzar el encuentro antirrepresivo, donde precisamente queremos un encuentro antirrepresivo que vamos a celebrar en Guadalajara el 1 de febrero con colectivos de todo el estado, con el MAR también, donde precisamente lo que queremos es oficializar y formalizar la estrategia de desobediencia y de insumisión a los procesos judiciales. Así que estáos atentos a lo que vamos a ir difundiendo en estos días, porque hoy hoy tenemos precisamente una reunión para terminar de perfilar el encuentro, pero yo creo que va a ser un encuentro muy importante porque yo creo que además con expectativas muy buenas, porque de alguna manera creemos que la estrategia de insumisión puede sacarnos a muchísimos colectivos de la atrofia en la que nos ha embarcado. Esto lo responsabilizo directamente un poco a todo el mundo progresista y todo esto, sobre todo es la forma de superar la atrofia en la que nos ha embarcado la falsa idea de que un gobierno progresista va no sé, a generar justicia social y digamos y todo lo que la gente se quiera ilusionar. Vale, bueno, pues allí estaremos el 1 de febrero y animamos a todo el mundo, bueno, no solo de Guadalajara, pero especialmente de Guadalajara a ir, y a quien no le pide demasiado lejos y aunque sí que es un sábado, que la gente que se mueva un poquito, que no pasa nada por salir de Madrid de vez en cuando. Allí estaremos y nada, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros hoy. Nada, muchísimas gracias a vosotros por el altavoz. Nada, un abrazo. Bueno, la verdad es que Diego ha dicho bastantes cosas muy interesantes que queríamos un poco recoger y sintetizar y reforzar como bastantes cuestiones interesantes primero una cosa que no nos cansamos de repetir nosotros y que está bien cuando dice alguien diferente. Eso es. Que por ejemplo, que la represión ni empieza ni termina con la ley Mordaza, que a ellos les juzgan y les acusan por otros delitos y que es algo que siempre se le olvida a un montón de gente. El tema ha recordado la existencia de los presos políticos pues desde hace demasiadas décadas, aunque ahora es verdad que esté en aumento. La validez y el valor de la resistencia y la desobediencia. De hecho, ha puesto el ejemplo de cómo, pues con la insumisión fue como se acabó con la mili en su día, que al fin y al cabo así es como se consiguen las victorias, ¿no? Y yo me quedo un poco con la frase esa del abogado de la Suiza, Gómez Bermúdez, que fue el juez, ha dicho él que fue el juez de la Audiencia Nacional, pero que no se olvide que fue el juez del 11M, es decir, no es cualquiera ese tipo. Y esto de que ha dicho, de que a partir de ahora nos lo pensaremos 2 veces antes de pedir cosas y cómo pedirlas. Y de cómo pedirla, eso es. Pues habrá que hacer que se trague sus palabras de alguna manera. O a eso aspiramos, por lo menos. Y al fin y al cabo, decíamos en el último episodio del año pasado, que hablamos de las 6 de la Suiza, que es un caso que también ha salido hoy a colación. Acabábamos con esa frase quizás un poco manida, pero que es real, que aunque luchar pueda a veces parecer que es peligroso o que puede tener riesgos y todo lo demás, pues desde luego no luchar es peor, pero es que con el caso de la vivienda lo vemos claramente, es que si no luchamos por la vivienda vamos a acabar pagando 2.000 euros de alquiler por vivir en un zulo en Illescas con un poco de suerte. Así que pues nada, una vez más, animaros a todos a organizaros, a seguir luchando y a no bajar la cabeza y poco más, ¿no? Y recordar las fechas importantes. Como ya ha dicho Diego, el 1 de febrero nos vemos en Guadalajara en el encuentro antirrepresivo. El 4 de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro del Barrio. Tenemos el acto por la libertad de las 6 de la Suiza en camino hacia la manifestación, donde participará CNT Madrid, Sofitu, Rodea el Congreso, las compañeras de las 8 de CaixaBank y las 6 de Zaragoza. Y la manifestación, que será el colofón, el 8 de febrero a las 12 de la mañana en Atocha.
Y poco más. Recordad también otra vez, como siempre, nuestras redes sociales y demás. Movimiento Antirrepresivo de Madrid, en Twitter, Instagram, Telegram, Facebook y demás. Y nos vemos en las calles y en las asambleas. Hasta luego. Si no hay pa' comer en casa, tu herramienta es tu